Aunque el mundo atraviesa una pandemia que generó un conflicto sanitario, económico y social sin comparación, existe un problema más del orden de lo estructural que no podemos perder de vista. Hace años que los científicos y científicas vienen advirtiendo sobre las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. La ONU, a través del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, genera evaluaciones periódicas y hace días nomás se lanzó el último informe con el fin de asesorar a aquellos tomadores de decisiones. Ana fue una de las protagonistas de Argentina y vamos a charlar con ella. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir, Ana. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, el primer informe habla de bases físicas. ¿A qué se refiere? Este informe evalúa cómo va cambiando el cambio climático y por qué. Entonces, mira todos los componentes del sistema climático físico, que es la atmósfera, los océanos, la criosfera, o sea, los glaciares, las capas de hielo, y la biosfera. Mira cómo fueron los cambios en todo este sistema y los porqués. A diferencia, hay dos otros informes del mismo panel intergubernamental que tratan sobre los impactos del cambio climático y la adaptación al cambio climático, por un lado, y por otro lado, a cómo podemos hacer para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, el informe que se lanzó ahora trata de los fundamentos físicos del por qué y cómo los cambios que vemos y cómo va a ser en el futuro. Mientras las otras preguntas sobre cómo va a afectar la sociedad, los ecosistemas y cómo podemos solucionar el problema, estos dos informes se lanzan en febrero y marzo del año que viene. ¿Y los fundamentos físicos qué sería exactamente? Observamos cambios como la temperatura global ha aumentado, observamos cambios en los extremos, en la composición de la atmósfera, y las bases físicas es el estudio de cómo todo esto se relaciona, ¿sí? Claro. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el cambio climático es producto de la acción humana? Esto sabemos a través del estudio del sistema, de las bases físicas del sistema. Claro. ¿Ya no hay dudas de que este calentamiento se debe a la acción del hombre? Exacto, no hay ninguna duda. De hecho, en este informe ya vemos que la temperatura global aumentó 1.1 grados desde la época preindustrial y la totalidad de este aumento es producto de la acción humana. También nosotros evaluamos otros factores que podrían haber influenciado, como factores naturales como puede ser el sol o los volcanes o otras variaciones naturales, y llegamos a la conclusión de que ellos no fueron importantes, no aportaron a ningún décimo de estos grados, de 1,5 grados, ¿sí? Claro. Y además el informe viene con varias novedades. Por ejemplo, estamos más seguros de cuánto la atmósfera responde a un cierto monto de dióxido de carbono, ¿sí? O sea que se puede, por ejemplo, calcular si seguimos a esta tasa de emisión, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, con más seguridad todavía. Ya se venía pudiendo, pero ahora se puede más. Y otra cosa que por ahí es novedosa y porque los medios y se parecen nuevos en los medios, es que es la primera vez que decimos que en 20 años o en el curso de 20 años vamos a alcanzar 1.5 grados. Y entre el último informe que salió en 2013 y hoy, sí, se firmó el Acuerdo de París, que dice que la temperatura tiene que mantenerse bien abajo de 2 grados y idealmente no superar 1.5 grados. Entonces, en un contexto donde vemos tantos extremos que pasan casi diariamente en diferentes lados del mundo. ¿Temperaturas máximas y temperaturas mínimas? Los extremos son de temperaturas máximas, de olas de calor, sequías, claro, incendios forestales, claro, precipitaciones extremas, ciclones tropicales, lo que estamos viendo, claro, casi a diario. Sí, y bueno, en este contexto sale el informe. El informe nos dice que en los próximos 20 años es inevitable que aumentemos por lo menos 1,5 grados la temperatura, que era el objetivo que el Acuerdo de París se había propuesto no alcanzar. O sea, en algún sentido lo que nos dice es que eso que el Acuerdo de París tenía como objetivo es inalcanzable.
¿Esa sería un poco la conclusión? Bueno, el Acuerdo de París dice mantenerse bien abajo de 2 grados y si es posible no alcanzar los 1.5, okay. ¿sí? Ahora la gran pregunta es, ¿podemos establecer la temperatura a alrededor de 1.5 grados o vamos a seguir metiendo y seguir para temperaturas más altas? Claro. O sea, el informe no dice que llegamos a 1.5 y después seguimos para arriba, sino que dice que es inevitable llegar a los 1.5 grados o alrededor de 1.5, pero hay una posibilidad de seguir, de establecer Claro, entiendo. ¿Sí? Es un poco más optimista. Pero hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados. No, para que la temperatura se estanque a 1.5, no sé cómo se dice. Que no aumente más de 1.5 grados. Claro, para mantenerse a ese mismo nivel hay que reducir las emisiones ahora y hacer cambios muy profundos y muy rápidos. ¿Qué sabemos del informe de nuestra región? Bien, sí, Argentina, ¿no? Es un país muy grande, entonces tenemos muchísimos cambios distintos en el norte, en el sur. Bueno, si empiezo por el sur, en los Andes, en los glaciares ya se están perdiendo masa desde los últimos 50, 60 años y van a seguir perdiendo masa, pero se pueden detener si podemos parar el calentamiento global, ¿sí? Entonces se pueden conservar como 2/3 de los glaciares que hay en la Patagonia Sur, ¿sí? Después, en el sur... Ese sería un buen objetivo de máxima, conservar 2/3 de lo que hay hoy en día. Sí. Bien. Sí, bueno. Lamentablemente. Sí. Bueno, seguimos. Después, en el sur, afuera de la cordillera, digamos, vemos sequías más severas, pero al mismo tiempo precipitaciones más extremas. Wow. En el norte del país, olas de calor más severas, temperaturas extremas más altas. En la región este, o sea, centro-este, noreste, precipitaciones extremas, inundaciones en la ciudad, inundaciones en el campo. Y en el noroeste, la estación seca se está alargando, o sea, es el invierno, que es la estación seca en Jujuy y Salta. Pero al mismo tiempo se está proyectando precipitaciones más extremas, entonces una tierra más seca con lluvia más fuerte. Vamos ahora entonces al tema de cómo podemos mitigar esto, tratar de que no sea tan malo a futuro. Empezaste a comentar que, bueno, algo fundamental es la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Sí, bueno, es fundamental el dióxido de carbono justamente porque es acumulativo el efecto. Si dejamos de emitir hoy, lo cual es imposible, pero si dejásemos hoy, la temperatura se mantendría al mismo nivel que hoy. Hoy ya aumentó 1.1 grados, ¿sí? Entonces, lo que emitimos se queda. Hay que comprender que para llegar a 1.1 grados hemos emitido 2.400 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y para llegar a 1.5 nos queda solo 500. Entonces, tampoco es posible que todos los países usen el combustible fósil para desarrollarse. Si queremos mantener la temperatura a 1.5 o 2 grados, no es imposible desde la perspectiva de la climatología física, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cambiar la matriz energética? Cambiar la matriz energética, los países ya desarrollados, apoyar a los países menos desarrollados, tanto en transferencia de tecnología como en fondos para acciones de adaptación. El metano es responsable de una gran parte del 1.1 grado, tipo 0.4 grados. Y el metano es un gas que es interesante porque tiene una vida media de 11 años. Entonces es en teoría como un gas que se podría incluso imaginarse. Si podemos dejar a cero emisiones de dióxido de carbono y
además bajamos la emisión de metano, se podría bajar un 1/10 de grado o algo así. Pero también es un gas que se usa, bueno, en la producción de arroz, se genera metano en la ganadería. Sí. ¿Cuál es el escenario si nada cambia? ¿A qué vamos? ¿Cómo es catastrófico? ¿Cómo es? Si nada cambia, sería si las emisiones siguen aumentando. Ahí en 20, 30 años llegamos a 2 grados y al fin del siglo llegamos a 4 o más grados. ¿Cómo es la vida en ese planeta? Y ahí, como ejemplo, te puedo decir la temperatura máxima en el norte de Argentina. Si mantenemos la temperatura 1.5, la temperatura máxima sube con 2 grados, ¿sí? Pero si la temperatura global sube a 4 grados, la temperatura máxima en el norte de Argentina sube con 8 grados. Entonces estamos como llegando a límites que son peligrosos, o sea, no se va a poder estar afuera, mucho más. O sea, es muy importante realmente tomar acción. Claro, estamos hablando de que si no hacemos nada, el escenario realmente es catastrófico. O sea, ahora estamos viendo una pandemia que tiene en parte que ver cómo nos relacionamos con la naturaleza, y ahora estamos en un punto de quiebre donde si no hacemos algo, se vienen cosas incluso peores que las que vivimos en estos 2 años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y tal vez por estar tan metida en el tema, también pienso que, bueno, con toda esta evidencia, yo creo que el mundo tiene que reaccionar. No sé, no puedo ver otro camino. ¿Pero sos optimista? Es como que estás ahí y decís, bueno, sí, acá estoy mostrándote las cuentas, hicimos las simulaciones computacionales, fíjate que si no va a pasar esto. Claro. Y desde la comunicación, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos importa, nos interesa, queremos cambiar. ¿Cómo podemos hacer para tomar toda esta información que ustedes generan y que se entienda y que todos tomemos parte y que exijamos a los gobiernos, a las empresas que también se sumen en estos cambios que hay que hacer? ¿Qué podemos hacer desde la Liga de la Ciencia? Están aportando con difundir conocimiento, porque, en fin, o sea, para mí que es las personas que votan que tienen que tomar conciencia, presionar a los políticos, o sea, globalmente, para que ocurra el cambio. Si los votantes no reaccionan, los políticos tampoco van a reaccionar. Exacto, buen punto. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Un lujo, muy claro todo, y esperemos que tengamos mejores noticias en el futuro. Sí, nos comprometemos también a seguir difundiendo y, bueno, a exigir que exista un cambio verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Quédense ahí que ya venimos. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.